ellas dicen que ahora es el momento de Ceuta y es el momento de seguir apostando por esta ciudad y que es el momento de venir y de instalarse. E incluso hay buques insignia de este país que dicen que hay que buscar proyectos para venir a Ceuta. Es la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública hablando de las empresas interesadas en venir, intervenir y crear empleo en nuestra ciudad. Kisi Chandiramani afirma que la fuerte defensa de nuestra ciudad realizada desde Europa y desde el Gobierno central frente a la actitud de Marruecos ha situado a Ceuta en un momento crucial que debe aprovechar para consolidar su apuesta por un nuevo modelo económico. Y desde el Gobierno central continúan hablando de la crisis de Ceuta. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 asegura que desde su ministerio se ha trabajado para proteger y atender a los menores marroquíes tras la avalancha migratoria. En cualquier caso, Ion Belarra admite que se cometieron errores en la gestión de esta crisis. Como en toda crisis, efectivamente se han cometido errores y efectivamente siempre hay muchísimas cosas que mejorar, pero creo que humildemente este Ministerio, dentro de las competencias que tenía, se ha puesto a la cabeza de resolver los problemas que tenían los niños y las niñas y en ese sentido hemos tratado de llevar hasta el límite de nuestras competencias para poder asegurar que la atención que se daba a esos niños y niñas era de acuerdo a los derechos de la infancia. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública cree que lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas es una oportunidad para nuestra ciudad. Kisi Chandiramani insiste en que Ceuta debe aprovechar la coyuntura que atraviesa para impulsar el nuevo modelo económico para Ceuta. Un modelo que mira hacia Europa y España, pero que no deja atrás las buenas relaciones con Marruecos en materia de transacciones comerciales y turismo. Kisi Chandiramani no puede cifrar aún cuánto costará a las arcas públicas las consecuencias de la crisis migratoria. La consejera de Economía señala que la ciudad está calculando los gastos generados por la atención primaria de los menores y se va a elaborar un decreto de emergencia en el que especificar los contratos a los proveedores que suministran a nuestra ciudad. Por otro lado, destaca el apoyo del Ministerio de Hacienda y lo que ha significado la visita de Pedro Sánchez en cuanto a apoyo y confianza a nuestra ciudad. Por todo ello, asegura que hay que aprovechar esta coyuntura y la elaboración de un plan estratégico específico para Ceuta y Melilla. Un plan estratégico de desarrollo de todo nuestro régimen económico y fiscal para atraer más empresas tecnológicas. Esto es lo que tiene que ver con mejorar la frontera, que sea una frontera moderna, una frontera que sea una frontera europea. Chandiramani apuesta por el modelo económico que mira hacia España y Europa, sin olvidar las buenas relaciones a mantener con Marruecos como vecinos. La presidenta de la Comisión Europea y el vicepresidente pusieron un tuit inmediatamente diciendo que Ceuta es frontera europea, frontera de España y que hay que protegerla. Creo que eso los empresarios lo ven como una muestra de la confianza de nuestro territorio y de la fuerza que tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Por eso hay que ver la oportunidad y la fortaleza. Con respecto a las empresas interesadas en instalarse en Ceuta, la consejera asegura que los últimos hechos ocurridos en la ciudad no les ha echado para atrás. Al revés, todas ellas dicen que ahora es el momento de Ceuta y es el momento de seguir apostando por esta ciudad y que es el momento de venir y de instalarse. E incluso hay buques insignia de este país que dicen que hay que buscar proyectos para venir a Ceuta. Más de 600 marroquíes han pedido hoy cita para conseguir asilo político. Tal y como les contábamos ayer, hoy de nuevo largas colas para la oficina de asilo, aunque este martes la afluencia ha sido mucho mayor. Al pedir el asilo no pueden ser devueltos a Marruecos y si en un mes no se le da una respuesta pueden abandonar Ceuta y salir hacia la península. La vicepresidenta del Gobierno en el foro de la cadena SER en Cantabria ha abogado por repatriar a los menores marroquíes siempre y cuando se haga con garantías. Además, la vicepresidenta recuerda que el Ejecutivo Central no va a tolerar que se violenten nuestras fronteras. Con respecto al Sáhara, motivo aducido por Marruecos como origen de la crisis, Carmen Calvo recuerda a este país que España no ha cambiado su postura en este asunto. España no ha cambiado de posición en relación al Sáhara.
No hemos cambiado en nada para esto. Para nosotros no ha cambiado absolutamente nada en relación a Marruecos. Somos el canal de presentación, de ayuda y de refuerzo de Marruecos continuamente en la Unión Europea y nosotros no hemos cambiado en nada. De las últimas semanas para acá, en nada. España no ha cambiado su posición en relación al Sáhara. Para nada. En nada. Por lo tanto, queda que seguir trabajando para que las relaciones sean buenas, porque buenas tienen que ser, pero las tenemos que construir sobre la confianza y el respeto. Y lo que no puede el Gobierno de España es tolerar que se violenten nuestras fronteras y nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son 2 ciudades españolas. Esto no lo puede hacer el Gobierno de España. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 admite que se cometieron errores en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta tras la llegada masiva de forma irregular de alrededor de 10.000 personas, de ellos cerca de un centenar de menores solo. Belarra asegura que desde su ministerio se ha trabajado para proteger y atender a estos menores, cuya intención era volver con sus familias y en el traslado de los 200 niños y niñas a otras comunidades para descongestionar, dice, el centro de acogida de menores en la ciudad autónoma. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 subraya que lo acontecido en Ceuta las últimas semanas ha sido una crisis humanitaria y política y no migratoria. Ion Belarra asegura que desde este ministerio se ha trabajado para prestar una atención individualizada a los menores que habían entrado engañados a Ceuta y en garantizar la reagrupación familiar de estos niños cuya intención era y es volver con sus padres. Poco menos que venían de excursión y que podían volver en cualquier momento. Muchos niños han venido engañados y mostraban su voluntad de volver con sus familias. También muchas familias que han mostrado su voluntad de recuperar a sus niños y a sus niñas. Nosotras hemos diseñado y lo hemos puesto en conocimiento de todos los departamentos que estaban ejerciendo las competencias un protocolo para llevar a cabo todo ese sistema de evaluación, de diagnóstico de la situación individual de cada niño y cada niña de acuerdo a los derechos de la infancia y del interés superior del menor, y se ha puesto en conocimiento de todos los departamentos. Desde este ministerio también se ha alcanzado el acuerdo con las comunidades autónomas sobre la acogida de 200 menores que ya estaban en los centros de acogida en Ceuta. Trasladar a la península a niños y niñas que ya tenían la documentación en regla, que llevaban tiempo viviendo aquí, que manejan el idioma, de manera que puedan seguir su trayecto migratorio, su proyecto migratorio en otras comunidades autónomas en España, de manera que hubiera plazas disponibles en la propia ciudad de Ceuta para dar precisamente lo que decía al principio, esa atención individualizada a los niños y las niñas que acababan de llegar y que había que evaluar específicamente su situación. Y en esta gestión de la crisis, el sindicato SATSE califica de experiencia horrible la vivida por una enfermera que trabajó 5 horas sin contrato y sin protección contra la COVID-19. Es por todo esto, por lo que ha dicho el sindicato, que exige a la ciudad que se supervise la gestión del servicio que lleva a cabo el SAMU con los menores en el albergue de Piniers. Esta enfermera ceutí ha relatado al sindicato SATSE su experiencia con SAMU en la atención a menores llegados hace 2 semanas desde Marruecos. En un principio, una persona que se identificó como trabajador del SAMU la llamó desde Sevilla y le ofreció un puesto como enfermera en el Tarajal. Serían turnos de mañana y tarde y el contrato empezaría el lunes a jornada completa. Sin embargo, ya otra trabajadora de Ceuta le pidió que asistiera el sábado al albergue de Piniers, donde pensó que iría para una toma de contacto con el servicio, pero la realidad fue bien distinta. Estuvo 5 horas trabajando, sin contrato y sin medidas de protección contra la COVID-19. Asegura que solo había 3 trajes EPI y que se estaban lavando a pesar de que son desechables. La enfermera relata que había más de 1000 niños a su cargo y al de un técnico de laboratorio. Fue en el momento en el que le pidieron que realizase test a los menores, en el que decidió irse y denunciar la situación. La enfermera se tuvo que enfrentar a una situación totalmente inesperada, yo diría y tacharía que hasta caótica, en la que tenía que hacerse cargo del cuidado de más de 1000 niños con la ayuda solamente de un técnico de laboratorio. Y bueno, se la puso a trabajar sin tener siquiera el contrato firmado. Estuvo trabajando durante 5 horas y
ya dejó de trabajar en el momento en que le dijeron que se tenía que poner a hacer test de antígenos sin haberle dado ni una protección de EPI ni tan siquiera una mascarilla, solamente llevaba la mascarilla FFP2 que tal y como se recomendó a la población es la que llevaba puesta. Por todo ello, SATSE exige a la ciudad que supervise las condiciones en las que se está dispensando este servicio, tanto en el cumplimiento de los derechos laborales del personal como en garantizar la seguridad sanitaria en un foco de contagio. El defensor del pueblo ha estado hoy en Ceuta, donde ha podido reunirse con el presidente y la delegada del Gobierno. Francisco Fernández Marugán no ha comparecido ante los medios, ha estado analizando la situación de la ciudad tras la entrada ilegal de 10.000 personas hace 2 semanas. También ha visitado las naves del Tarajal. Como les anunciábamos ayer, el presidente del Partido Popular Nacional visita mañana Ceuta. Mantendrá un encuentro con el presidente Vivas a las 11 menos cuarto en el Palacio Autonómico para posteriormente a las 12:30 atender a los medios en la Plaza de la Constitución. Ya por la tarde, Vivas y Casado se reunirán con los empresarios ceutíes en la sede del Partido Popular local. Desde la asociación Elin y No Name Kitchen han denunciado que hay migrantes subsaharianos durmiendo en la calle sin poder acceder al CETI. Desde esta entidad apunta que este es un asunto de salud pública, pues las condiciones en las que se encuentran no cumplen ninguna de las medidas sanitarias que prevengan el contagio del COVID-19. Por último, la asociación solicita un espacio digno para realizar la cuarentena y que se les facilite el acceso al centro de estancia temporal de inmigrantes. Más asuntos. Los trabajadores de las sucursales BBVA en Ceuta se han sumado a la huelga general de 24 horas en toda España como medida de presión para protestar contra el despido de 8 trabajadores de un total de 25 que componen toda la plantilla en la ciudad. Los principales objetivos, además de conseguir rebajar al mínimo los despidos por ERE, pasan por rebajar las afectaciones, no imponer límites y conseguir más avances económicos en unas negociaciones que llegan a su final cuando el próximo viernes termine el periodo de consultas entre el banco y los sindicatos para así cerrar un acuerdo. Los trabajadores pedimos que el número de 3.800 personas que piden ellos, que el banco quiere despedir, se reduzca mucho, que las condiciones económicas sean mejores, porque la verdad es que están siendo miserables y es una falta de respeto lo que están ofreciendo, que la movilidad geográfica que también quiere el banco sea voluntaria y bueno, que salga lo mejor posible. El banco no está poniendo de su parte, la verdad. Y paro también en las oficinas de CaixaBank en Ceuta. En este caso ha sido una huelga parcial, la primera para los empleados de esta entidad, que denuncian el ERE forzoso que supondría la pérdida de su puesto de trabajo para 16 de las personas que desempeñan su labor en las sucursales de la ciudad, así como la fuerte reducción de las condiciones laborales. Muy mal en toda esta época de crisis, que hemos sido la primera fuente, la primera barrera ante el cliente, hemos tenido que explicar, hemos tenido que hacer todo, hemos trabajado por encima y ahora se aumentan ellos el sueldo y dicen que no hay para mantener a todos los demás. Me parece un poco triste, me parece un poco insultante para todos ellos. Y además que con la adquisición de Bankia, Caixa ha ganado 4.000 y pico millones. Y estas protestas laborales llegan el día en el que el SEPE ha hecho público los datos del paro, los del mes de mayo, que como adelantábamos ayer registran una notable bajada del número de personas en desempleo en Ceuta, concretamente de 450, situando la cifra total en 12.116. De estas 450 personas, 166 son menores de 25 años, 93 de ellas mujeres. Sin embargo, todavía no se han alcanzado los niveles de prepandemia y Ceuta cuenta con 119 personas paradas más que hace un año. Ceuta está de enhorabuena, hay 450 parados menos, tal y como reflejan los últimos datos del paro referentes al mes de mayo publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal.
Una notable caída que se refleja en toda España y no solo en la ciudad autónoma, donde pasan ahora a ser 12.116 respecto a los 12.566 parados del mes de abril. Un optimismo todavía mesurado, ya que todavía no se han recuperado los datos que se registraban en el periodo prepandemia. Así, este mes Ceuta cuenta con 119 personas en desempleo más que en mayo de hace un año. Por otra parte, hay 3.881 personas que se han beneficiado de una prestación por desempleo. La contributiva ha sido para 1.225 de ellos. 2.022 han beneficiado del subsidio por desempleo y en el caso de 634 por renta activa de inserción. Seguimos con el director provincial del SEPE porque con él hemos analizado más profundamente este descenso del paro experimentado en nuestra ciudad, así como la escasa incidencia de la economía sumergida. Descenso significativo del paro en Ceuta en el mes de mayo, con 450 personas menos, y que en este caso no hay que vincularlo a la puesta en marcha de los planes de empleo que están a punto de finalizar, pero sí a un mejor control de la pandemia por las vacunaciones que han permitido un efecto rebote en la economía local. El plan de empleo va a finalizar, así que es justamente al contrario. Pero sí, por eso podemos decir que este dato puede ser un reflejo de que por fin hay un efecto rebote en la economía y que lo que yo ya anuncié en el mes pasado, cuando no teníamos unos buenos datos, pero sí que los había de contratación, que habían mejorado, pues yo preveía que a lo mejor se podía dar esta situación, sobre todo gracias al desarrollo de la vacunación, ¿no? Precisamente la economía sumergida siempre se ha dicho que reporta un efecto de contrapeso a la empleabilidad, aunque en el caso de Ceuta el director del SEPE dice que ha tenido escasa influencia durante los ERTES. Lo que podemos hablar de fraude laboral en general, yo tengo que reconocer que por lo que los conocimientos que he tenido durante todo este proceso que hemos sufrido de confinamiento, el aumento tan significativo de los expedientes de regulación temporal de empleo y su flexibilización, la realidad es que no ha habido un número de casos relevante en cuanto a fraude se refiere. Entonces, por lo menos en cuanto a datos de Ceuta, ya no quiero entrar en profundidad en cuanto a datos a nivel nacional, en cuanto a datos de fraude a nivel local, la realidad es que el dato, por ejemplo, en caso de ERTES, ha sido bajísimo. Hoy ha fallecido otra persona en el hospital debido al COVID-19, contaba con 63 años de edad. Día trágico, por tanto, en cuanto a la evolución de la pandemia. Una pandemia que ya suma un total de 92 positivos entre los migrantes que entraron de forma ilegal a Ceuta. Unos positivos que, como saben, no computan en nuestra incidencia acumulada 14 días, lo cual supone que aún siga en riesgo bajo con 28,5 casos por 100.000 habitantes. Vamos ya a ver los casos notificados en el día de hoy, que corresponden a las 0 horas del día anterior. Los nuevos positivos son 17, de ellos 15 son importados de Marruecos. Así que hoy son 2 positivos activos que cuenta nuestra ciudad. De más, los nuevos curados han sido 0 y los casos activos se posicionan ahora en la ciudad en 37, sin contar con los casos importados de Marruecos, que son 15, como les recordamos. 5 personas se encuentran ingresadas en el Hospital Universitario de Ceuta, en la UCI es 1 persona, en planta son 3 y en urgencia 1. Sube el número de personas en aislamiento y en la actualidad se posicionan en 196. Seguimos hablando del bloque de la pandemia porque en el Consejo Interterritorial de Salud el consejero del ramo ha reconocido un repunte en Ceuta estrechamente relacionado con la crisis fronteriza que ha sufrido la ciudad en las últimas semanas. Por otro lado, Alberto Gaitán ha solicitado el consentimiento al Ministerio de Sanidad para iniciar la inmunización en el colectivo de entre 30 y 39 años, grupo etario aún no contemplado en la Estrategia Nacional de Vacunación. Sobre esta misma cuestión, Gaitán ha demandado la necesidad de recibir más dosis de AstraZeneca, teniendo en cuenta que el 92% de los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de esta farmacéutica ha manifestado su intención de ser revacunados también con AstraZeneca.
Y a partir del próximo 7 de junio en España se va a poner en marcha el certificado digital. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, que ha adelantado que se trata de una prueba piloto en nuestro país, un documento que va a permitir la seguridad y movilidad por la Unión Europea. Por otra parte, también ha adelantado la certificación por parte de la Agencia Europea del Medicamento para suministrar la vacuna de Pfizer a los menores de entre 17 y 12 años, aunque el plan de vacunación todavía no contempla a los jóvenes de estas edades. Darias ha confirmado que de seguir con el actual ritmo de vacunación, la inoculación de este grupo podría comenzar después del verano. Y también en el Consejo Interterritorial de hoy se ha aprobado un nuevo documento de declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 que incluye un horario común para toda España de cierres de bares y discotecas. Será de 1 de la madrugada como máximo para los primeros, que dejarán de servir a las 12 de la noche, mientras que el ocio nocturno cerrará a las 2, pudiéndose ampliar hasta las 3 de la madrugada en aquellos territorios que no superen el nivel de alerta 1, como es en el caso de nuestra ciudad. Cambiamos de asunto. El Partido Popular de Ceuta va a iniciar esta semana una recogida de firmas, sumándose así a la campaña que desplegará a nivel nacional contra la concesión de indultos a los políticos presos del proceso independentista. Los populares recuerdan que los indultos se han anunciado por parte del gobierno de Pedro Sánchez contra los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, desde donde se ha emitido un informe contrario a la medida de gracia y que ratifica los delitos de sedición y malversación de fondos por los que fueron condenados. La campaña de recogida de firmas se desarrollará presencialmente en la Plaza de los Reyes, donde se instalará un stand. También en distintos lugares de la ciudad y a través de internet en la plataforma change.org, y todo ello bajo el lema Indultos, no justicia, sí. La diputada por Ceuta en el Congreso, Teresa López, ha preguntado al Gobierno por qué los presupuestos generales del presente ejercicio recogen la supresión de la bonificación al transporte marítimo, de la que hasta ahora se beneficiaban los militares y las familias numerosas, limitando esta bonificación al 85% de la tarifa. De este modo se recorta en 10 puntos la bonificación. En el caso de los militares solo pagaban las tasas portuarias. La respuesta del Gobierno apunta a criterios de racionalidad económica que permitan promover una concienciación sobre el precio del servicio y una corresponsabilidad. En subvención correspondiente, la diputada de Vox entiende que el Gobierno elude entrar en el fondo de la cuestión y afea al Ejecutivo que no contemple, por ejemplo, sanciones por precios abusivos por parte de las navieras. El protocolo elaborado por el puerto de Ceuta para la estación marítima frente a la COVID-19 ha sido validado por el certificado AENOR. Con este sello, la empresa asegura externamente el estándar de calidad en torno a las buenas prácticas establecidas en la gestión y prevención de los riesgos derivados del citado virus. El protocolo certificado recoge una serie de medidas y actuaciones de obligado cumplimiento en todas las instalaciones que comprende la terminal de pasajeros y vehículos relacionados con el tráfico de la línea Ceuta-Algeciras. En el Día Nacional del Donante de Órganos, el coordinador de trasplantes y jefes de servicio de UCI, Enrique Laza, ha destacado la importancia de convertirse en donante. Laza nos explica qué hay que hacer si un ceutí quiere convertirse en un futuro donante. Pues lo único que tiene que hacer es manifestarlo, habitualmente a su entorno más cercano, a sus familiares. Luego también la Organización Nacional de Trasplantes tiene la posibilidad, ofrece la posibilidad de que cada persona pues se dé de alta y tenga su propio carnet como donante de órganos, ¿no? Como que una persona pues se declara como a favor y que quiere ser donante de órganos. ¿Qué problema tiene? Pues que ese documento no es vinculante. No es vinculante, digamos, a efectos oficiales. Lo único que sería vinculante sería el manifestarlo a través de unas voluntades anticipadas. En la mayoría de las comunidades autónomas en España existe el protocolo de voluntades anticipadas, pero en Ceuta no. En Ceuta no tenemos todavía esa posibilidad. Es algo que se está estudiando para tenerlo disponible, pero de momento no. Entonces,
La vía más fácil para ser donante de órganos, manifestarlo, hablar directamente con la ONT y solicitar el carné de donante de órganos, y luego manifestarlo a tu entorno más cercano, a la familia, para que sepa cuál es tu deseo. Más asuntos. El claustro de la ermita de San Antonio del Monte Hacho ha sido el escenario en el que hoy se han descubierto unos mosaicos de cerámica para recordar a 2 miembros de la cofradía y a los fallecidos por COVID-19 de la misma en este año jubilar un tanto atípico. Un acto entrañable que ha reunido a autoridades y miembros de la Junta de Gobierno de esta Hermandad de Gloria. Ana Mellado, la vicehermana mayor de la Cofradía de San Antonio, hizo de maestra de ceremonia describiendo el acto. Descubrimiento de 2 mosaicos de cerámica en homenaje a Eduardo Vargas, refundador de la cofradía, y a Pilar Becerra, que la modernizó. También un mosaico con una oración del año jubilar, con el recuerdo a todos los cofrades fallecidos por COVID. Pues llegaba la pandemia y parecía que iba a fastidiar un poco pues ese año jubilar que con tanta ilusión y que tanto esmero se había preparado y organizado. La providencia va por delante y bueno, el Santo Padre, a petición del obispo diocesano, aceptó la prolongación del año jubilar, y desde el pasado febrero, que culminaba, hasta el mes de junio, pues se ha continuado con estas gracias jubilares, que culminará el próximo domingo 13 en la catedral, y vamos a vivir unos días preciosos y emotivos cuando el santo baje de nuevo a la ciudad y tengamos ese tríodo en el santuario de África y la clausura del año jubilar en la Santa Iglesia Catedral. Un año jubilar atípico a causa de la pandemia, que se ha prolongado del 16 de febrero al 13 de junio y que supone el colofón ya a una celebración muy condicionada por la pandemia. Pues es un acto para recordarnos que todavía estamos en ese año jubilar, a pesar, como tú comentas, efectivamente, a pesar de que es una celebración un poco atípica, pero bueno, se trata principalmente de recordar a un par de personas que han estado muy implicadas, y luego pues en descubrir esta cerámica, pues para recordarnos que seguimos dando el año jubilar y la devoción a San Antonio, evidentemente. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos 2 días. Mañana jueves tendremos cielos totalmente despejados y sol, temperaturas comprendidas entre los 23 grados de máxima y 17 de mínima. El viento soplará de levante. Y para el viernes, aunque vean jueves, tendremos cielos soleados con intervalos de nubes, temperaturas comprendidas entre los 23 grados de máxima y 17 de mínima, y el viento seguirá de levante. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 925-925. Seguimos con más noticias. The Hispanic Council ha presentado esta tarde el informe Fernando de Leiva, el ceutí que cambió la guerra de la independencia americana, que ha elaborado el escritor y periodista especializado en temas históricos César Cervera. La valentía del militar ceutí en la batalla de San Luis el 26 de mayo de 1780 fue fundamental, ya que defendió la ciudad de un ataque inglés que habría cortado el abastecimiento de armas, municiones y víveres a los rebeldes americanos. Muy importante reivindicar a Leiva porque, como comentaba Daniel, porque es un personaje ceutí, es un personaje español. Estos días hemos estado escuchando debates un poco anacrónicos sobre soberanías y sobre mercadeos de territorios, ¿no? Bueno, yo te doy Gibraltar, tú me das Ceuta, Melilla. Bueno, yo creo que estos son términos ya de épocas medievales, ¿no? De intercambios entre reyes. Ceuta y Melilla son territorios plenamente españoles y integrados en un sistema constitucional y totalmente legítimo. Entonces creo que esos debates sobran. Leiva es el mayor recordatorio, es un recordatorio constante de que Ceuta ha participado en algunos o en prácticamente todos los acontecimientos claves de los últimos 200, 300 años de la historia de España. Ha sido fundamental en la guerra de independencia, española, ha sido fundamental en la aportación o en la intervención española en la guerra de independencia americana, ha sido importante, por supuesto, en la guerra civil, ha sido importante en los últimos 100 años, 200, 300 años.
Y un día más que hablamos de las presentaciones que se están desarrollando con motivo de la Feria del Libro 2021. Hoy ha sido el turno del escritor, poeta y cantautor Marwan. En la biblioteca El Morro ha presentado su último trabajo, Una mujer en la garganta. Después de 3 años sin publicar nada, Una mujer en la garganta es el último trabajo de Marwan. Se trata de un conjunto de poemas de variadas temáticas que en esta ocasión no solo hablan de amor o inconformismo, sino también de rebeldía. En casi todo el libro sobrevuela un poco la idea de la rebeldía, que antes yo pues hacía más libros de amor, desamor y esas cosas, y aquí hablo de muchas temáticas, también de amor y de desamor evidentemente, pero sobre todo desde un punto de vista muy rebelde, la verdad, muy contestatario. Una presentación diferente en la que se alternan los poemas y la música. Marwan también es cantautor y ha venido a enseñar su quinto trabajo musical, El viejo boxeador. Sí, vengo con todo, me he traído la guitarra y vamos a mezclar un poco canciones y poemas, que la verdad que como nunca está en Ceuta me parece una buena ocasión para mostrar todo lo que hago. Pues ya nos vamos, pero antes vamos a conocer qué nos traen esta noche nuestros compañeros en Deporte. Victoria Solano, buenas noches. Buenas noches, Llorena. Parece que llegan ya los fichajes al Ceuta. Sí, así lo ha dicho hoy el presidente, pero no se trata ni de futbolistas ni de técnicos, y ahora lo adelantamos. Pues se quedan con toda la información deportiva y con mi compañera Victoria. Nosotros nos marchamos, regresamos mañana como siempre. Sean felices, adiós.